Vinieron los españoles de la España esta tierra, donde hallaron sus querencias y hermosas indias morenas. Aquellas indias hermosas, virtuosa, llena de gracia, escogieron para esposa donde nació linda raza. Raza buena y amorosa, color bronce de mestizo, mezcla del indio del pueblo donde salió un genízaro. Con sus cantos penetrantes adecuados espirituales, alaban la santa tierra que de todos es la madre. Ya se oía en los campos aquel canto, aquella danza, retumbaban la montaña que sangre de Cristo llamaban. El piel roja y el hongo atómico. Tampoco fue en este valle de Acoma, ni siquiera en su mesa encantada. Tampoco fue en el valle que riega Río Grande al pasar por Albuquerque. Tampoco al pie de las montañas de la sangre de Cristo, aunque al atardecer se tornan doradas y luego rojas. Ni resultó tampoco una de las 7 ciudades de Cíbola un pueblo como este de Taos. Sus muros no son de oro, ni sus ríos de plata. Pero siempre había que idear otro Eldorado,
Y por eso desde la primera expedición de Fray Marcos de Niza en 1539, que solo encontró pueblos de barro, a la de Vázquez de Coronado en pos de la legendaria Gran Quivira, empezaron las entradas desde México a Nuevo México y luego a Arizona, Kansas y Texas. Y Juan de Oñate como guía de la expedición de estos españoles. No hubo oro en Nuevo México, españoles, vascos, pero España lo conquistó de todos modos. Y les dijo, bueno, es tiempo santo. Juan de Oñate, en 1598, empezó la colonización. Impuso tributos a las tribus, nombres españoles, instrucción religiosa. Nuevo. Y escuchen con atención. Aún hoy, esta presencia española marca uno de los 3 ingredientes de la olla cultural de Nuevo México: anglos, indios e hispanos. 3 culturas que coexisten, pese a que las 7 ciudades de Cíbola sean hoy en Nuevo México el impresionante corredor tecnológico de Río Grande, uno de los lugares de Estados Unidos donde se acumula más tecnología punta. Su sagrada pasión. Tras el fantástico relato que oyó a Cabeza de Vaca, Vázquez de Coronado entró a Nuevo México con 235 hombres montados y 62 de a pie. Nos dio a todos el Señor. A por el oro engañoso del El Dorado, desde México viajaron 2.415 kilómetros a pie, a través a veces de desiertos blancos. Porque siempre más al norte estaba Cíbola o Quivira. En cambio, al pie de las montañas de Sacramento o de San Andrés, solo había yeso en polvo. Y más allá, pieles rojas, indios pueblos que pisaban la tierra cantando. Los españoles vinieron, vieron y se quedaron, como luego los pioneros anglos, y pese a esos 2 choques culturales y 4 siglos, tampoco se anularon los indios de estas tierras, apaches, navajos y pueblos. Nuevo México es el 5º estado más grande de la Unión. Mide 315.113 kilómetros, pero solo está habitado por 1,5 millones de personas, de las cuales el 53% son anglos, hispanos el 37%, indios el 8%, un 2% de negros y asiáticos. Parte de la antigua Nueva España, Nuevo México es un estado montañoso y desértico, surcado por el Río Grande, la gran frontera con México. Bajo estos puentes del Paso no es donde más cruzan los espaldas mojadas o inmigrantes mexicanos ilegales. Río Grande corre por 3.034 kilómetros. Y con todo, el Paso de Texas, con sus 3 puentes sobre el Río Grande, constituye hoy la gran puerta a los Estados Unidos desde México, igual que antaño representaba la entrada de los conquistadores de la Nueva España en su camino hacia Nuevo México.
Los chicanos que cruzan el río se juntan a la gran corriente de hispanos que son ya en torno a un 8% de la población de Estados Unidos, equivalente a unos 19,5 millones de habitantes. El Paso, al norte de Río Grande, y Juárez, al sur, enlazan México y Nuevo México. A El Paso van los mexicanos de Juárez a comprar o a trabajar y a desear quedarse engrosando esa población hispana que crece 5 veces más rápidamente que las otras minorías de Estados Unidos, que con frecuencia solo gana también el salario mínimo, $3,35 por hora, unas 420 pesetas. Todos los días, todos los días. Todos los días. Esta es la malla, la que brincamos nosotros. La jalada ya, el paso. Pero esto es un interregno. El rascacielos se esparcirá a los vientos como el cardo, y la América auténtica, la América de Nuevo México, retomará su curso. Eso escribía y profetizaba el escritor David Lawrence en 1922. Creo que Nuevo México fue la mayor experiencia del mundo exterior que nunca tuve. Ciertamente me cambió para siempre. Por curioso que pueda sonar, fue Nuevo México quien me liberó de la era actual de civilización, la gran era de desarrollo material y mecánico. En la magnífica y feroz mañana de Nuevo México, uno se despierta bruscamente. Una nueva parte del alma se anima de pronto y el viejo mundo abre camino al nuevo. Built is a station that is very close to what will be in space when we start doing long. Hemos construido una estación parecida a la que se usará en el espacio, con pantallas de televisión como estas. Al pie de las montañas de la sangre de Cristo, Santa Fe se fundó en 1610 y desde esa fecha se convirtió en la capital de una nueva provincia española, la de Nuevo México. Nuevo México perteneció a la Nueva España durante 2 siglos, pero Santa Fe ha sido capital de Nuevo México bajo 4 banderas, la de España, la de México, la confederada y la de los Estados Unidos. Y este Palacio de los Gobernadores, construido por don Pedro de Peralta, es el edificio público más antiguo de los Estados Unidos. Los antepasados de estos indios que hoy venden sus artesanías en el portal del palacio se rebelaron contra España en 1680. Un indio llamado Popé encabezó la revuelta de los indios pueblos. Llegaron a tomar este palacio y durante 12 años instalaron dentro su kiva, su templo. Luego, en 1693, don Pedro de Vargas domaría la insurrección y ya Nuevo México continuaría siendo de España, una parte de la Nueva España, hasta que pasó al México emancipado en 1821. Pero en 1848, por el Tratado Guadalupe-Hidalgo, México tuvo que ceder a los Estados Unidos casi la mitad de su territorio, todo lo que es California, Texas y Nuevo México. Hoy crece en el patio del palacio un álamo temblón plantado por el rey de España en 1987.
Y fuera, hombres y mujeres indios venden sus joyas de plata y turquesa. Les llaman la tribu del portal, un signo de los tiempos. Bajo el peso de la historia que les rodea en este palacio de adobe, los antiguos guerreros, como este joven navajo, se han convertido en mercaderes. Yo soy indio americano. Nací y me crié en Nuevo México, 200 millas al suroeste de aquí. Antes vivía en una pequeña reserva y me trasladé a vivir aquí porque en la reserva no había movimiento. Ahora vivo en Santa Fe y aquí vendo artesanías. La villa de la Santa Fe de San Francisco de Asís, hoy capital del estado de Nuevo México, tiene apenas 50.000 habitantes y mucho sabor de tipo hispánico en sus construcciones. Aquí está la iglesia más vieja de los Estados Unidos, la Misión Franciscana de San Miguel, erigida sobre otra construida en 1610 y que fue quemada en la rebelión de 1680. Y la casa más vieja de los Estados Unidos, aunque hay casas de indios pueblos más antiguas. Pero aparte de estas supercherías, Santa Fe sí fue donde terminaba el camino que recorrían los tramperos y los vaqueros del oeste y donde los mineros empezaban la nueva búsqueda de Cíbola. Hoy es nuestro punto de partida para recorrer un estado que asimismo se llama la Tierra del Encantamiento. También hay un Madrid en Nuevo México, un villorrio enclavado en lo que antiguamente era una mina de carbón. Madrid, Nuevo México, está a 30 kilómetros de Santa Fe, al final del camino de Turquesa. Fue, hasta hace poco, un pueblo fantasma. Este pueblo murió en 1952 cuando el diésel reemplazó al carbón en el ferrocarril de Santa Fe. Luego se instalaron los hippies y diversos artesanos restauraron las viejas casas de los mineros. De Madrid al cielo, de Nuevo México, donde mejor se siente es en la taberna del Pozo de la Mina. Aquí los anglos, sobre todo, reviven su vieja historia. Una historia tan vieja como esos cowboys cuyas hazañas se conmemoran a base de recuerdos. Es la época en torno a 1880, cuando tramperos como Kit Carson se hicieron famosos también por matar pieles rojas. Españoles y comanches, todos en armonía, se juntaban a cantar y a bailar. Cleofés Vigil, de San Cristóbal, es un archivo sonoro y viviente de las canciones españolas del siglo XVII. Sin embargo, las generaciones más jóvenes de hispanos van perdiendo el español. Si en 1950 hablaba español el 81% de los hispanos, en los años 80 lo hablan menos del 50%. Machucando carne seca de cibolo que había. Un gran número de las generaciones de mi abuelo no sabían hablar inglés, aún no sabían ni escribir ni leer, pero tenían en su pecho, en su corazón, lo que sus padres antecesores trajeron de España muchos años antes. Y esto me dejó la generación de mi abuelo, me dejaron a mí, y a mí me gustó porque era nuestro y era un orgullo retenerlo en mi corazón porque penetra el corazón de las gentes. No es cualquier cosa, es una cosa sagrada.
En la moderna villa de Taos, fundada por los españoles en 1615, vamos a encontrar a un escritor que ha ilustrado esa coexistencia, a veces problemática, de las tres culturas, especialmente entre hispanos y anglos. John Nichols es el autor de La guerra del campo de judías de Milagro, llevada al cine por Robert Redford. Cuando el libro fue publicado en 1974, se murió el libro. Es que casi nadie quería leer el libro, ¿sabe? Yo creo porque fue un libro que habló de la lucha de clases, ¿sabe? Es un libro, Milagro es un libro que tiene mucho humor, pero al fondo es un libro que habla de genocidio cultural. La sociedad de mis antecesores que se establecieron en los valles de las montañas de la sangre de Cristo, se casaron con indias, era un pueblo nuevo. La sociedad era un socialismo espiritual. ¿Tenían qué? Porque estaban aislados. No tenían comunicaciones con ningún otro país. Posible una vez al año tenían comunicaciones con Chihuahua, México. Y cuando los anglos invadieron esta parte de España, de la Nueva España, no les gustó esta sociedad del socialismo espiritual. No hay muchos anglos, pero los anglos, el gringo, los gabachos, controlan la sociedad y la economía. Hay muy poca gente en este estado que controla casi todo el dinero, ¿sabe? Yo vine acá en 1969 de Nueva York porque yo quería vivir más como viven todos los demás en el mundo, ¿sabe? Porque 3/4 del mundo viven en el tercer mundo. Y aquí en Nuevo México tenemos esta situación. Pero también el pobre Nuevo México es un lugar donde se concentra en gran medida la mayor capacidad científica per cápita de la Unión. El VLA, el despliegue de largo alcance, es un observatorio astronómico situado aquí en las llanuras de San Agustín. Mediante estas gigantescas antenas, los astrónomos pueden estudiar no solo el Sol y los demás planetas de nuestro sistema solar, sino también las galaxias y los cuásars en el último confín de nuestro universo. Desplegadas en forma de Y, estas antenas de 235 toneladas y 25 metros de diámetro trabajan como un solo telescopio que llega más lejos que cualquier otro de este mundo. Esta formación se llama antena sintética porque imita la realización del trabajo de una sola antena que fuera tan grande como el entero grupo. Así como los cubos recogen el agua de lluvia, estas antenas recogen las ondas de radio que emanan de los objetos celestiales. Hace 10.000 o tal vez 20.000 millones de años sucedió el Big Bang y el universo empezó a expandirse. Aún falta alcance para averiguar el origen del universo, pero se puede soñar con que un día no lejano estas antenas lleguen hacia ese punto de singularidad, ese punto donde empezó el universo y en el que la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Entretanto, en San Agustín, las megacomputadoras procesan la información radioastronómica de las antenas hasta poder formar radiomapas del cielo. Por ejemplo, de esta galaxia, la Cygnus A, la más potente y brillante fuente irradiadora de la constelación. De nosotros a esta galaxia hay 1.000 millones de años luz.
Por ejemplo, nuestra galaxia cabría aquí, en esta imagen, en este mismo espacio con este tamaño. La parte roja significa radiación muy intensa, que luego va a verde y a azul con emisión más y más baja. Y el azul que se ve en torno es simplemente el fondo. Y aquí, justo en el centro de la galaxia, tenemos un agujero negro, un gigantesco campo gravitatorio que genera una gran cantidad de energía. En San Agustín, Nuevo México, se dan unas condiciones óptimas para estudiar el universo, incluidos sus agujeros negros. Aun cuando sobre esta tierra se oigan los sones de los indios pueblos como hace milenios, cantando la unidad del hombre con la naturaleza entre el fuego de la noche. Nambé, a 50 kilómetros al norte de Santa Fe. Aquí viven indios pueblos. Esta noche celebran la víspera de su fiesta patronal, San Francisco de Asís. Los indios pueblos de Nambé sacan en procesión al santo entre las hogueras. Es el elemento español incrustado en sus creencias animistas aún activas. Aquí en Nambé, tras la procesión con el santo y la custodia, los indios pueblos invocan a todos los espíritus. Hoy han sacado sus viejos tambores y sus pinturas para relacionarse con la naturaleza, de la cual son otra rama. Los danzantes entran en una de sus quivas o templos, mientras otros indios pueblos entran en la Iglesia Católica. También puede suceder al contrario, una yuxtaposición. Pero es que también en 1889, cuando ya Nuevo México era norteamericano, culminó un auténtico movimiento anti-indio. Se promulgó el Código de Ofensas Religiosas, en vigor hasta 1920, con el propósito de aplastar la religión pueblo. Este movimiento era una reacción contra la danza de los espíritus y la danza del sol, con las que los indios de las llanuras llamaban a un despertar del indio, entonces contra el anglo. Y fue también una reacción contra la influencia creciente de la Iglesia nativa americana, basada en el culto del peyote alucinógeno y que hoy tiene más de 200.000 seguidores, mayoritariamente indígenas de los Estados Unidos. En esa época se acusó a los indios de ser medio animales, de sus prácticas sádicas, de profesar una religión obscena y pagana. Y la cruzada del Far West no se resolvió hasta 1934, cuando durante la administración de John Collier, comisionado de Asuntos Indios, se impartió la siguiente directriz. A partir de ahora no se tolerará ninguna interferencia con la vida religiosa india ni con su expresión ceremonial. La libertad cultural de los indios en todos los aspectos se considerará igual que la de cualquier otro grupo no indio. Ahora los danzantes del búfalo entran en la kiva, en su templo, completamente inaccesible a los no indios. Ahí es donde descansan, se alimentan y rezan entre baile y baile. Así como en la iglesia de San Francisco de Asís, hoy, 4 de octubre, los indios de Nambé
asisten al sacrificio católico del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí en Nambé, un pueblo de apenas 500 habitantes que hablan tegua, variante del tanoán, los matrimonios mixtos con hispanos han debilitado la tradición tribal. La mitad de los habitantes de Nambé trabajan fuera del pueblo, muchos de ellos en el Laboratorio Nacional de los Álamos, pero con motivo de sus fiestas, como esta de San Francisco, rescatan aún su vieja religión. Algunas tribus pueblos del este desarrollan así su sincretismo religioso, a diferencia de los Hopis y los Zunis, que excluyen el cristianismo, o como otra tribu, los Yaquis, que modificaron el catolicismo con sus mezclas del culto del peyote con el que comulgan a su modo, hasta el punto de no ser admitidos por Roma. Cuando ya el sincretismo se convierte en paradigmático, es como aquí en la iglesia de Nambé, donde los indios pueblos vestidos de comanches entran con sus plumas, con sus pinturas y se santiguan. En Nambé, los indios pueblos se disfrazan de comanches para rendir homenaje a esa gran tribu del norte, los comanches de las grandes llanuras del norte, que fueron sus aliados contra los apaches, quienes en cambio robaban a los indios pueblos su maíz y sus calabazas. Y también practican la danza del búfalo, cuyo poder cura a los enfermos, aparte de que el búfalo será quien traiga la nieve necesaria en el invierno para el éxito de la siembra en primavera. En las quivas, los viejos aún enseñan que un día un terremoto destruirá al hombre blanco y éste desaparecerá de la faz de la tierra. Entonces el hombre rojo gobernará de nuevo y en las llanuras las grandes manadas de búfalos alegrarán sus ojos. Hacia 1890, un indio paiute llamado Wowoka tuvo una visión profética. Los blancos iban a ser destruidos y los indios volverían a recobrar sus tierras y los búfalos volverían a ser tan nutridos en la pradera como los búfalos que se aglomeran en el camino de los espíritus o Vía Láctea. De esa visión arrancó la revolución pendiente de la danza de los espíritus. Buffalo Bill Cody cazaba búfalos para alimentar a los obreros del ferrocarril. Las grandes carnicerías de búfalos también segaron la hierba bajo los pies a todas las tribus de pieles rojas que de ellos dependían: carne, leche, cueros para vestirse, para hacer mocasines y sus tipis o tiendas. Con los tendones de sus búfalos hacían cuerdas y agujas con sus huesos. La última caza colectiva de búfalos aquí en Taos fue en 1884. Hoy los indios pueblos del norte mantienen unas decenas de búfalos para comer su carne en las fiestas y para hacer tambores con sus parches. Well, this one comes from Oklahoma. Usually, I got a place where I can get hides, buffalo hides, and it comes from Oklahoma. That one there.
Coronado fue el primer blanco que lo vio en 1540. Taos. No viene su nombre de la vía o recta vía del taoísmo chino. Los españoles de Juan de Oñate preguntaron a los indios en 1598 cómo se llamaba este sitio y le contestaron Taos, que significa hacia el norte. Para Lawrence, Taos era un pueblo en 1922 que conservaba su vieja nodalidad, como la de ciertas ciudades sagradas. Pese al sostenido choque cultural, este pueblo de Taos conserva su arquitectura original con propósitos defensivos que le da este aspecto de alcazaba. El viejo pueblo del norte aún carece de luz y agua y solo ha sido alterado por puertas y ventanas porque antes se entraba en las casas por el techo. En las inmediaciones del viejo pueblo han construido un depósito de agua que surte a la escuela y al dispensario. El río Taos, que nace en las montañas de la sangre de Cristo, es aún la fuente de suministro de agua de una población actual de unas 1.500 personas y divide al pueblo del norte de 5 pisos del sur, donde el edificio colectivo tiene 4 pisos. Cuando llegaron los españoles en 1540, ya vieron a estos indios establecidos en comunidades agrarias y teocráticas y viviendo en pueblos de varios pisos. Por este tipo de pueblos de adobe y por tratarse de varias tribus dispersas, aunque con rasgos comunes, los españoles les llamaron pueblos. Pero hoy se sabe que la cultura pueblo es aún más antigua, procede de las culturas prehistóricas Anasazi y Mogollón. Taos es uno de los 19 pueblos indios de Nuevo México que junto a los Hopi del noreste y parte de Arizona forman las 20 tribus actuales, unas 33.000 personas que comparten una cierta identidad común, pero también con vastas diferencias lingüísticas. 3 son las lenguas principales de los pueblos: el tigua, el tegua y el towa. Los indios pueblos de Taos hablan tigua, una lengua en la que no existe la palabra para decir no o nunca. Y sin embargo, tras la conquista y la colonia, Taos dijo no al repartimiento, a la exacción y al abuso. Taos fue el mayor foco de la revuelta antiespañola en 1680, cuando llegaron a conquistar el Palacio de los Gobernadores de Santa Fe. Luego fueron sometidos de nuevo por España, y a partir de 1700 los Taos fueron exploradores y aliados de los españoles contra los utes y comanches. El obispo Tamarón, en 1760, ya hablaba de estos pacíficos pueblos paganos. Pero los pueblos, y en concreto los Taos, nunca perdieron del todo su identidad en ya 400 años. Esta es la iglesia actual de San Jerónimo. El trabajo es un deber comunitario. Los indios pintan el campanario y las indias se disponen a encalar las paredes del atrio de un templo construido tras su penúltima rebelión en 1847. Esa vez ya fue contra los anglos, porque los Taos llegaron a cortar la cabellera y luego a matar al gobernador Charles Bent. Los Taos querían ser leales a México. El coronel Price bombardeó con obuses su vieja iglesia. Murieron 200 indios. La vieja iglesia de Taos y el cementerio a sus pies, lleno de nombres españoles, siguen evocando esa relatividad cultural de los indios pueblos. Sus apellidos son españoles, así como sus santos y muchos de los nombres de sus pueblos. La construcción de Taos sigue siendo con adobe de origen español, aunque antes de la conquista los pueblos edificaban con barro. Pero también cuajó la técnica española de los ladrillos de adobe mezclando barro y paja. Por ejemplo, practica la técnica del adobe esta familia de Taos, los Suazo, que viven en esta casa.
Los indios pueblos del siglo XX reproducen un tipo de vida que en apariencia es la misma que ya se lleva en todo el mundo. La señora Suazo ha preparado café. Junto a su hermano Tony nos deja visitar su casa y nos permite evocar a Lawrence. Es casi imposible para la gente blanca acercarse al indio sin sentimentalismo o disgusto. La ceja alta invariablemente deriva en sentimentalismo, como el olor de los huevos podridos. El indio no está en sintonía con nosotros. No viene en nuestra dirección. Todo su ser va de forma diferente que la nuestra. Al minuto de verles, tú lo sabes. Un abuelo de este indio, Tony Lujan, se casó precisamente con Mabel Dodge, la anfitriona de Lawrence en Taos. Eran los años 20. Un ejemplo de la interrelación entre anglos e indios que ya desde entonces ha modificado profundamente la cultura material de los pueblos. Por ejemplo, otro indio Taos, Gilbert Suazo, vive con su familia en una casa moderna. Trabaja como técnico en el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde le han dado un año de permiso para ocuparse como secretario de los asuntos de la comunidad. Un trabajo de gran responsabilidad también, asegura, porque constituyen un gobierno soberano aún dentro de los Estados Unidos. Así, Suazo, que trabaja en uno de los más sofisticados centros de investigación nuclear, no prescinde por eso de sus raíces y canta con orgullo el himno de los indios de Norteamérica. La mitad de la calabaza manda en invierno y la mitad de la turquesa en verano. Generalmente los pueblos del este se dividen en dos mitades. Cada una tiene su propia kiva o templo y organiza los ciclos agrícolas. Esto aparte de su estructura política con gobernador, subgobernador, jefe de guerra y ayudante de jefe de guerra. Pero lo que más sorprende es ver su adaptación. Hoy el indio ya no va a caballo, sino en tractor. Taos, con su pueblo y tierras colindantes, es una reserva. Pero es un error frecuente creer que el gobierno federal sostiene económicamente a los indios, proporciona la sanidad y la educación y no grava tasas a sus tierras, aunque los indios deban pagar sus impuestos sobre la renta como los demás ciudadanos y abonar los artículos al mismo precio que los demás. Lo que ocurre es que el nivel de vida es bajo y muchos indios viven del subsidio estatal como otras minorías marginales del país. Durante 64 años, los Taos lucharon para recuperar su antiguo territorio. El gobierno federal les había quitado el Lago Azul y parte de sus montañas sagradas. En 1970, una ley del Congreso firmada por el presidente Nixon devolvía 19.392 hectáreas de territorio al pueblo Taos. Cuando sus jefes visitaron la Casa Blanca, se marcaba un hito histórico. Era la primera vez que el gobierno norteamericano reintegraba tierras a los indios sobre la base de la libertad del culto religioso.
Fuimos muy felices en 1970 cuando el Lago Azul se devolvió a nuestro pueblo, pero todavía lo consideramos un acto incompleto porque no nos han devuelto toda nuestra tierra. Por eso seguiremos luchando para recuperarla. Además, el gobierno de Estados Unidos nos prometió recursos económicos para sostener un parque natural y eso no lo han cumplido. Del antiguo mundo de los pieles rojas al hongo atómico, en Nuevo México no hay más que unas pocas decenas de kilómetros en el espacio. Años luz en otra dimensión, por ejemplo, en la relatividad del tiempo. Eran las 5 de la mañana con 29 minutos y 45 segundos del día 16 de julio de 1945, cuando aquí en Trinity Site, el sitio de Trinidad, explotó la primera bomba nuclear. Nacía en este planeta la era atómica. Fue como una gigantesca luz de magnesio. Se rompieron las ventanas hasta a 190 kilómetros de distancia. Me he convertido en muerte, el destructor de los mundos. Con este viejo verso hindú, Robert Oppenheimer, el padre de la primera bomba atómica, expresó su sensación de aquel día y de lo que sucedería los días siguientes. El 6 de agosto cayó la bomba en Hiroshima, 3 días después la de Nagasaki, 5 días después se rendía Japón. Aquella explosión de 19 kilotones del año 45 no solo terminó la Guerra del Pacífico. Al hacer entrar al mundo en la era nuclear, toda la vida del planeta quedó afectada por aquel acontecimiento. Trinity Site está enclavado en la base misilística de White Sands, teatro del proyecto de la Guerra de las Galaxias. Ya ha sido cubierto el cráter que abrió la explosión y que con su calor fundió las arenas formando una nueva piedra verdosa llamada trinitita. No se puede coger porque aún contiene una ligera radiactividad. Una visita de 1 hora a Trinity Site supone una exposición en todo el cuerpo de 1 a 1,5 milirem. Pero un adulto medio norteamericano puede recibir hasta 90 milirems al año de fuentes médicas y naturales. Esta zona fue conocida en tiempos de la colonia española como desierto de la Jornada del Muerto, porque al atravesarlo las carretas no había agua por 150 kilómetros. Hoy, en la Jornada del Muerto, la mayoría de los 600 visitantes no dejan de hacer fotos de recuerdo en este campo cero donde se partieron y estallaron los átomos de plutonio, culminando así el proyecto Manhattan de Oppenheimer. Otros prefieren retratarse junto a la bomba Fat Man, el hombre gordo, reproducción de la tercera bomba atómica, la que cayó en Nagasaki. Hace muchos años que deseaba visitar este sitio. Desde que viví aquí, en este estado, sentí mucho interés por todo lo relacionado con la bomba atómica. I'm from Oregon, and I also have heard of it. Yo soy de Oregón y también me interesa mucho tratar de informarme todo lo posible sobre la bomba atómica. Vengo de Rose, Nuevo México, donde resido. Pero cuando tenía 12 años vivía en Hartford, Washington, el sitio de la planta de plutonio, el material de la primera bomba. Por eso vine aquí.
Durante muchos años se cerró al público y ahora que abren 2 días al año, he aprovechado la oportunidad. De nuevo algo en mi alma se rompió, dejando una oscuridad más amarga. Un pungente despertar del pasado perdido. Vieja tiniebla, nuevo terror y nuevas raíces de aflicción. Viejas raíces de riqueza. Tras el hongo atómico, el piel roja tampoco puede ser el mismo. Es Nuevo México, viejo y moderno, cuyos desiertos de yeso como este de White Sands tras el ocaso se van tiñendo de violeta. Dice una vieja leyenda pueblo que tras la creación primero fue el mundo azul solo lleno de agua, luego el segundo mundo el rojo, el tercero amarillo, el cuarto, el blanco, parecía el paraíso y allí quería quedarse la gente, pero el camino estaba obstruido por una gran piedra. El pueblo antílope movió por fin la piedra con su testuz, abriendo a la gente el mundo actual, el quinto. Al amanecer empiezan los preparativos. Es en Albuquerque, la mayor ciudad de Nuevo México, donde todos los años desde 1971 se celebra la Fiesta de los Globos. Participan 598 globos de todos los estados de la Unión y de otros países. Hay quien aprovecha hoy, como esta pareja de pilotos anglos de Nuevo México, para casarse. Brindan con champán y la novia desdramatiza su boda enseñando su curiosa ropa interior. El viento, como casi siempre en Nuevo México, esta mañana es favorable. Se hinchan los globos de colores a veces con hasta 120.000 metros cúbicos de aire caliente. El globo navega por los cielos de Nuevo México y ya es más ligero que el aire. A lo lejos y desde arriba, las montañas de la sangre de Cristo hoy parecen sin drama. Enamorado y dolido por Nuevo México, John Nichols se ha preguntado lo mismo que hacemos nosotros ahora a bordo de un globo de colores. Si estas montañas mueren, ¿por dónde vagará nuestra imaginación? Y si el antiguo pueblo de este país maravilloso es desperdiciado descuidadamente por el progreso, ¿quién nos guiará a un mundo mejor?